Qué bueno es, como dice la palabra de Dios, reunirnos los hermanos juntos y alabar y glorificar el nombre de Dios. Dice el salmista, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Iremos. Hay por lo menos dos posibilidades de interpretación de ese texto. Los judíos, después del asentamiento en la tierra de Canaán, como no podían hacer el viaje a Jerusalén cada vez que debían llevar una ofrenda o sacrificar un cordero, Dios le dijo al pueblo que por lo menos 3 veces al año debían de estar en la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, específicamente el día del Yom Kippur, el día del juicio. Esas 3 fechas no se negociaban. Usted podía ver en esas fechas las caravanas de judíos, no importando en dónde estuvieran, en qué punto de la tierra vivieran. En esa fecha, caravanas iban a Jerusalén porque cada judío debía de celebrar esas fiestas junto a sus hermanos. Posiblemente el salmista esté pensando en una de esas fiestas y dice, yo me alegré con los que me dijeron a la casa, refiriéndose al templo de Jerusalén, iremos. La segunda interpretación es que el judío no comía cuento con su sábado y todos los sábados se reunían juntos en el tiempo de Jesús en las sinagogas que vienen siendo las iglesias modernas. Y cada sábado, posiblemente el salmista decía, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. No, es abajo. Así es que hoy debemos estar alegres, contentos, porque este salón del campamento hoy se constituye en la casa de Dios y puerta del cielo. Así es que hoy podemos encontrarnos con Dios en este lugar. Podemos sentirle, podemos palparle y podemos salir de este lugar con otra experiencia más maravillosa y más positiva que la que trajimos. Yo quiero hoy seguir meditando con ustedes. Hoy sí es un devocional porque el plato fuerte viene más tarde con otros invitados. Yo quiero hablarle hoy de algo que ustedes conocen, pero vamos a hablarlo más en el contexto del nombre del retiro, en el contexto de la cruz. Pero vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en esta reunión. Tú dijiste que donde quiera hubiera 2 o 3 reunidos, ahí estarías tú para bendecirnos. Y en este momento, Dios, reclamamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, la promesa de tu presencia en medio de nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu venga, entre a nuestras vidas y nos haga entender tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Y el ejercicio antes de leer el texto sagrado es el siguiente. Juan, el último de los apóstoles, y cuando digo el último de los apóstoles me refiero a que fue, como dice la tradición, el último en morir.
Los escritos de Juan se escribieron por encima de los años 90 después de Cristo, casi finalizando el siglo. Y cuando Juan escribe, ya Pablo ha escrito todas sus cartas, ya Pedro ha escrito, ya Mateo ha escrito, Lucas ha escrito. El primer escrito de Juan, el Apocalipsis en la isla Patmos, posiblemente el Evangelio después en la ciudad de Éfeso y las cartas. No hay una fecha exacta, pero sí se cree que fue por encima de los 90, porque en los 90, al principio de los 90, Juan todavía estaba preso en la isla y allá escribe las visiones del Apocalipsis. Pero Juan, como sabe que ya todo está escrito de la vida de Jesús, yo me imagino que él se sentó y dijo, ¿qué yo voy a escribir? Bueno, ustedes harán memoria que en la última parte de su libro, Juan dice que estas cosas se escribió para que sea como una enseñanza para nosotros, pero si él hubiese puesto, ¿verdad? En escritura todo lo que Jesús hizo, ¿qué dice Juan? No cabrían los libros, ¿verdad? En el mundo. Bueno, Juan usó una hipérbole, una metáfora allí. Pero como Juan ya sabe que hay un evangelio de Lucas que está por todas partes, un evangelio de Marcos, que posiblemente era la predicación del apóstol Pedro, están los escritos de Pablo, Lucas con el libro de los Hechos también. ¿Qué yo voy a escribir? Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo nuevo que voy a decir de Jesús? ¿Qué es lo nuevo? Porque no voy a escribir ya lo que Pedro y Lucas, perdón, lo que Mateo, Marcos y Lucas escribieron. Y yo me imagino que el Espíritu Santo vino a Juan y le dijo, escribes esto. Pero si usted se da cuenta del Evangelio de Juan, los primeros 8 capítulos de este Evangelio son capítulos que Juan resalta alguna señal de Jesús. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hablan de los milagros de Jesús, pero Juan no habla de milagros. Juan habla de semeios, o sea, de señales. Y en cada uno de los primeros 8 capítulos, Juan resalta una señal de Jesús. Pero esa señal es como algo nuevo. No en el sentido de que viene por primera vez a la existencia, sino que es algo nuevo para el judío. Por ejemplo, la dinámica viene ahora. Si usted se va a Juan capítulo 1, ¿qué es lo nuevo que Juan puede presentar allí? Lo nuevo en el ambiente del pueblo de Israel, de lo que creía. La llegada del verbo, la llegada del verbo. Nadie había escrito del verbo, ¿verdad? Hasta ese momento. Nadie. Pero lo nuevo está relacionado con el verbo. Lo más increíble del verbo, ¿qué es? Lo más increíble del verbo es Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Se hizo hombre, se hizo humano. ¿Y cómo puede ser esto posible? O sea, usted puede durar todos los años del mundo estudiando la Biblia y usted nunca va a llegar a la conclusión de cómo fue posible esto. Incluso María dijo, pero ¿cómo se va a lograr eso? Y el ángel Gabriel no le da una fórmula, ni le da una explicación. ¿Qué es lo que le dice Gabriel? ¿Vendrá el Espíritu Santo sobre ti? Sí. Pero, ¿usted cree que María entendió eso? ¿Usted cree que María entendió eso? De hecho, ustedes escucharon la noticia la semana pasada de una señora que salió embarazada de un viento, una brisa fuerte, ¿verdad? Refiriéndose al espíritu. Pero ¿cómo puede ser esto posible? María no lo sabe, yo no lo sé, los teólogos no lo saben, nadie lo sabe. Es un misterio.
El misterio ¿de quién? De Dios. La encarnación se conoce eso en teología. Pero lo nuevo en el capítulo 1 es eso, que Dios se hizo ¿qué? Se hizo hombre. Y las mujeres no se sientan mal de que el verbo se hizo ¿qué? Se hizo hombre. La palabra genérica allí para hombres es antropos, que significa humanidad, incluye el género masculino como el género femenino, aunque no se hizo femenino. En el capítulo 2, ¿qué usted encuentra de nuevo en Juan? Es fácil. ¿Qué usted encuentra de nuevo en Juan? Capítulo 2. ¿Qué es lo que Jesús hace allí extraordinario en el capítulo 2? Dos cosas. La conversión del agua en qué? En vino. Eso tiene un mensaje teológico para el pueblo de Israel. En el capítulo 2 también hay otro prodigio, o sea, otra señal. ¿Qué le sigue después de la conversión del agua? ¿Qué le sigue? La purificación del templo. ¿Qué dijo Jesús? Voy a destruir, ¿qué cosa? Este templo, ¿y en cuántos días lo levantaré? Y en 3 días lo levantaré. Y los discípulos, ahí mismo dice Juan, se acordaron que no hablaba del templo físico, sino del templo de qué? De su cuerpo. ¿Qué es lo nuevo allí? ¿Un nuevo qué? Un nuevo templo. ¿Que ese nuevo templo es quién? Cristo Jesús. En Juan 3, ¿qué es lo nuevo? Es lógico, ¿qué es lo nuevo? Nuevo nacimiento. En Juan capítulo 4, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? La mujer samaritana no es nueva, ella es un poquito mayor, pero Jesús da un agua. ¿Qué cosa? Da un agua de vida. Usted podría decir Juan 4, allí también hay algo nuevo. En Juan 4 está, ¿qué cosa? Vamos a hacer memoria, no recuerdo bien. Juan 4. En Juan 4 no es que está, Juan 4 es la samaritana, ya lo dijimos. Juan 5, allí en Juan 5 está, ¿qué cosa? El milagro, hay un milagro en Juan 5. El, el estanque de Bethesda. En Juan 6 hay algo nuevo. ¿Qué hay en Juan 6? Cristo es, ¿qué cosa? Cristo es el pan de vida. Hay, hay algo, Jesús está presentando algo nuevo en todos los capítulos. En Juan 7, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Juan 7, ¿recuerdan? Si en Juan 6 Cristo es el pan de vida, en Juan 7, ¿qué es? Recuérdense que en Juan 7, a la palabra de Dios dice, que dice, el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, a la mujer samaritana él le iba a dar un agua de qué? De vida, pero en Juan 7 él dice que esa agua es quién? Que esa agua es él. Y muchas cosas nuevas. Pero yo quiero hablarle en este corto devocional, porque Edgar no lo sabe, pero voy para San Cristóbal a predicar. Yo quiero hablarle de algo nuevo que se encuentra en Juan 3. Usted conoce esto, usted ha escuchado muchos sermones de esto, quizás usted ha predicado sobre esto. Juan 3, creo que hay unos slides también allí en el plan de Dios de esto, pero vamos a ver si esto me funciona. Hay que darle un clic acá primero, creo. Oh, ok, aquí. La palabra de Dios dice, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo. Y este Nicodemo era un principal entre quién? Entre los judíos. Yo voy a pedirle a Edgar para que veamos este contexto, lo que nos dice el Juan capítulo 2, versículo 23 en adelante. Vamos, búscalo con tu letra 36.
Dice Juan capítulo 2, versículo 23. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Semeion, señal, de donde viene la palabra semiótica. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro de quién, del hombre. Me llama la atención de que el versículo 23 dice que Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en él porque vieron los milagros que Jesús estaba haciendo, o mejor dicho, hizo en esa fiesta. Inmediatamente de esos versículos, el contexto de esas palabras de que Jesús estaba en la fiesta haciendo muchos milagros, haciendo muchos prodigios, me imagino que sanando a los enfermos, me imagino que levantando a los paralíticos, me imagino que devolviendo la vista a los ciegos, haciendo algo que nunca antes se había visto en el pueblo de Israel. Muchos al ver esto, dice la palabra, creyeron en quién. Ya ustedes se desayunaron. ¿Creyeron en quién? En Jesús. Inmediatamente de esto viene el capítulo 3. Recuerden que en el principio la Biblia no tenía capítulos ni tenía qué cosa, versículos. Todo era un documento. Eso se hizo para facilitarnos a nosotros la lectura. Pero inmediatamente de esas palabras viene la historia esta de Nicodemo. Viene el encuentro de Nicodemo. Después que Jesús o Juan registrara estos hechos de Jesús en la Pascua y dijera que Dios conocía el interior del hombre, el corazón del hombre, y no se fiaba de ellos, inmediatamente Juan dice, había un hombre, ¿había qué? Un hombre que se llamaba como Nicodemo, y este era fariseo, era un principal, ¿entre quién? Entre los judíos. Posiblemente, muchas posibilidades, este Nicodemo, fariseo principal entre los judíos, estaba en la fiesta de la Pascua y miró con sus propios ojos las señales y los milagros que Jesús hizo en la fiesta de la Pascua. Y posiblemente Nicodemo fue uno de los hombres, fue una de las personas que creyó en Jesús por las cosas que había visto realizar a Jesús en la fiesta de la Pascua. Como nunca antes se había visto eso, Nicodemo concluyó que este era un ser especial, era un hombre especial, porque, bueno, no me voy a adelantar, pero yo quiero resaltar por lo menos dos cosas de ese versículo, dos cosas. Número uno, hay algo importante en la descripción de Juan. Él usa aquí dos sustantivos, por así decirlo, que es Nicodemo y principal. Bueno, principal no es un calificativo, no es un adjetivo, es un sustantivo. Pero quiere destacar algo, Juan, con esto. Quiere destacar algo. Para el siglo I había una expectativa tan grande del Mesías, tan grande de la venida del libertador, que cada vez que una madre o una mujer, mejor dicho, quedaba embarazada, esta mujer quería que el niño fuera varón. Porque si el niño era varón, los padres tenían la esperanza de que ese niño fuera ¿quién? ¿Fuera quién? Fuera el Mesías. Fuera el Mesías. Por eso en el tiempo de Jesús
hay muchos niños que se llamaban, vamos a ponerlo en el nombre castellano, Josué, Yeshua. Le ponían así por, por las profecías. Pero yo no sé qué pensaron los padres de Nicodemo. Recuérdense que cuando Nicodemo y Jesús, el pueblo estaba siendo esclavizado por Roma y estaba la expectativa de que el Mesías iba a venir, iba a derrocar el imperio romano, iba a libertar a su pueblo. Y según la tradición, los maestros enseñaban que ese reino de los judíos iba a durar en esta tierra 1000 años, y después de esos 1000 años iba a venir la resurrección de los muertos e iba a venir la restauración del reino de ¿quién? De Dios. Por eso cuando Jesús va al encuentro de Marta y María, cuando María se encuentra con Jesús, le dice, yo sé que va a ¿qué cosa? A resucitar en los días, ¿qué cosa? En los días postreros, refiriéndose a ese reino de 1000 años y después de los 1000 años la resurrección y el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero ¿qué pensaron los padres de este niño, de este hombre? ¿Qué pensaron? Pensaron que ese niño era el Mesías. Pensaron que ese niño era el libertador. No le pusieron Josué, no le pusieron Yeshua, pero le pusieron ¿qué cosa? ¿Le pusieron qué cosa? Nicodemo. Nicodemo es una palabra compuesta de Nico y Demos. Demografía. Demos significa pueblo y Nico significa victoria. El nombre junto, Nicodemo, entonces significa la victoria de ¿quién? ¿La victoria de quién? La victoria del pueblo. Los padres pensando de que en ese niño estaba la victoria del pueblo de ¿quién? De Israel. De hecho, yo quiero decirle que de Nico se deriva una palabra inglesa que es Nike. ¿Cuál es la palabra? ¿Alguien tiene unos tenis Nike acá? ¿Alguien tiene unos tenis Nike? Cuando los diseñadores de esos tenis pensaron hacerlo, exclusivamente lo hicieron para los atletas. Pensando en este nombre, Nike, Nico, Victoria, los tenis ya le estaban introduciendo en la conciencia del atleta de que ellos iban a obtener, ¿qué cosa? La victoria, porque esto es lo que significa el Nicodemo, la victoria de quién? Del pueblo. Y quizás Nicodemo creció con esto, de que en él estaba la victoria de quién? Del pueblo de Israel. Pero ese que quizás los padres pensaban eso, ese principal, ese maestro, ese teólogo del pueblo de Israel que quizás pensaba que en él estaba la victoria, se encontró con Jesús en la Pascua y vio muchas cosas que estaba haciendo este hombre y se dio cuenta quizás que en él no había ninguna expectativas para darle la liberación al pueblo. Por eso, entonces este hombre dice, yo tengo que ver a Jesús. ¿Tengo que ver a quién? A Jesús. Porque en mí no puede estar la victoria de este pueblo. La victoria, me imagino, tiene que estar en quién. Tiene que estar en él. Versículo 2. No sé, Ricardo, hasta qué hora tengo. A las 8 de la noche. Muy bien. Vamos a seguir. Llegó el presidente. En serio, en serio. 3 minutos, de verdad. De verdad, de verdad. Vamos a decirle para pasar volado esto. Ok. Tú me avisas cuando me falten 25 minutos. Juan 3, versículo 2. Ese vino a Jesús en hora de la noche. No vamos a comentar nada de eso. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo qué? Como maestro. De hecho, Rabí significa maestro.
Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con quién. Si no está Dios con quién, con él. Nicodemo fue un poco prudente. Yo creo que ningún maestro pudo hacer o puede hacer las cosas que hizo Jesús en ese tiempo, aún estando Dios con él. Para que me entiendan en este contexto. Pero Nicodemos no lo reconoce como un profeta tal. Nicodemo no lo reconoce quizás como el Mesías. Nicodemo no lo reconoce como el libertador desde el punto de vista quizás de la prudencia. Quizás él quiere descubrir en ese diálogo, en esa entrevista con Jesús, que era el Mesías y que era el libertador, y no le hace el encomio al principio y le dice, Mesías, libertador, no, maestro. Sabemos que tú eres un hombre enviado por Dios, porque nadie puede hacer las cosas que yo vi que tú hiciste ayer o hoy en la fiesta de qué? De la Pascua. Dice Juan capítulo 2, versículo 23, 24 y 25, que Jesús conoce el interior de qué? El interior de los hombres. Conoce los pensamientos de los hombres. Fíjense esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, ¿qué cosa? Te digo que el que no naciere, ¿qué cosa? De nuevo, no puede ver, ¿qué cosa? No puede ver, ¿qué cosa? Como Jesús conoce el interior del hombre, Jesús en ese momento sabe cuáles son las cosas que están dentro de este hombre, cuáles son las cosas que piensa este hombre, cuáles son las preguntas que se hace este hombre. Si Jesús le dijo a este hombre, de cierto te digo, es necesario nacer, ¿qué cosa? De nuevo, ¿qué era lo que estaba en el interior de Nicodemo? ¿Cuáles eran las preguntas de Nicodemo? Las preguntas era la misma pregunta que la que le hizo el joven rico a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el joven rico? ¿Qué yo necesito hacer? ¿Para qué? ¿Qué le dijo el carcelero de Filipo a Pablo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Si Jesús le dice a este hombre, de cierto te digo, es necesario nacer, ¿qué cosa? De nuevo, es porque Nicodemo tiene una pregunta dentro de sí. A pesar de ser maestro, a pesar de ser un principal, a pesar de ser un teólogo extraordinario de su tiempo, Nicodemo no sabe cómo alcanzar la vida eterna. Nicodemo no sabe cómo llegar al reino de quién, de Dios. Y Jesús, como conoce los corazones de los hombres, las intenciones de los hombres, las preguntas de los hombres, Jesús va al grano y le dice, Nicodemo, yo sé a qué tú has venido. Tú has venido para saber cómo se alcanza la vida, ¿qué cosa? Eterna. Yo quiero decir algo acá que no quiero que me malinterpreten, porque el bautismo está en Juan capítulo 3, pero el bautismo no está en este versículo, el bautismo está más hacia adelante. La palabra que allí se encuentra para nuevo es anothen. Anothen significa nacer de arriba o nacer de lo alto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Nacer de arriba o nacer de qué? De lo alto. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de arriba, el que no nace de lo alto, en otras palabras, el que no nace del cielo, el que no nace del Padre, no puede, ¿qué cosa? No puede ver el reino de quién? De Dios. Como yo estoy tarde, yo voy a avanzar rapidito. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo siendo qué cosa? Siendo viejo. Usted podrá decir, Nicodemo no entendió,
lo que Jesús le dijo, o usted puede interpretar que Nicodemo como maestro se está haciendo el qué. Se está haciendo el qué. En la línea decimos, aunque yo no soy liniero, pero me gustan los borregos de la línea, Nicodemo posiblemente se estaba haciendo el chivo loco. Porque quiere seguir con la conversación. ¿Cómo puedo yo nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y qué cosa? ¿Y nacer? Bueno, como estamos tarde, vamos a seguir. Respondió Jesús, de cierto te digo. Ahora sí, Jesús se refiere específicamente a ese acto, aunque el acto en sí no salva. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué? Del agua y de qué más? Y del Espíritu, no puede entrar ¿a qué? Al reino de Dios. En dos ocasiones, Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú estás presentando la enseñanza de las escrituras judías al pueblo, estás diciendo que hay que guardar una serie de cosas para alcanzar la vida eterna, estás diciendo que es quizás por las obras que debemos de hacer en este mundo para llegar al cielo, pero yo te estoy diciendo, número uno, que hay que nacer de arriba, hay que nacer de lo alto, te estoy diciendo que hay que nacer del agua, te estoy diciendo que hay que nacer ¿de qué? ¿De qué? Del Espíritu. Aquí viene lo bueno, hermanos, miren, y lo vamos a pasar rapidito. Aquí viene lo bueno. ¿Qué pasó? Díganme. Ayúdenme ahí. No me cuenten este tiempo. Creo que pasó ahí, ¿verdad? Me pasé. Vamos a ver. Ok. Esto lo leímos, ¿verdad? Sí, pero estos no. 6 y 7. Jesús le dice, respondiéndole la pregunta a este señor, lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido de espíritu, ¿qué cosa es? Es espíritu. No te sorprendas de que te dije, es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Aquí viene entonces algo que Nicodemo va a entender menos. Jesús lo va a llevar a un plano a él para que entienda cómo se nace de nuevo. Y Jesús entonces le dice, ¿cómo sucede el nuevo nacimiento? Mira, Nicodemo, el nuevo nacimiento es como el viento. Quizás la metáfora de Jesús hoy en día no hubiese tenido mucho valor, porque ahora con las tecnologías nosotros podemos saber de dónde viene qué cosa, el viento y hacia dónde qué, y hacia dónde va. Pero en el tiempo de Jesús, él le hace la metáfora del viento a Nicodemo para decirle cómo se produce el nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere. Tú oyes qué cosa, su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde qué, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de qué, que es nacido de qué. Yo no sé, pero yo quiero que usted se introduzca ahora a la conversación de Nicodemo y Jesús. Cuando Jesús trata de explicarle a Nicodemo cómo se efectúa el nuevo nacimiento en la vida de la persona, Nicodemo queda más, la visión de Nicodemo queda más borrosa. Mira, Nicodemo, tú quieres saber cómo se produce el nuevo nacimiento. Yo quiero decirte que esto es como el viento. El viento tú solamente lo sientes, pero no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Jesús le está diciendo, mira, el nuevo nacimiento, tú no sabes cuándo comienza, pero no sabes cuándo termina, pero el nuevo nacimiento, tú, ¿qué cosa?
Ay, ¿tú qué cosa? Tú lo sientes. ¿Alguien ha sentido el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento se siente. O sea, el nuevo nacimiento usted no sabe cuándo comienza. De hecho, el arrepentimiento usted no sabe cuándo comienza. Usted da el paso cuando alguien le hace un llamado después de un tema, usted se pone de pie y acepta a Cristo Jesús, pero su nuevo nacimiento no comienza allí, porque su decisión de pararse al llamado no comenzó allí. Usted no sabe cuándo el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en su vida. Por eso Jesús dice, es como el viento, tú solamente lo sientes, pero no sabes cuándo ha comenzado esto. Yo me imagino que Nicodemo quedó, uf, miren esto. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no está entendiendo. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de quién? De Israel. ¿Y tú qué cosa? ¿No lo sabes? No vamos a entrar en esta parte. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro, ¿qué cosa? Testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no me creen, ¿cómo me creerán si os dijere qué cosa? La celestial. ¿Qué le dijo Jesús allí? Mira, si yo te dijera en realidad, ¿cómo es que nosotros, y cuando habla de nosotros se refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo es que nosotros producimos que la gente nazca? Tú, Nicodemos, no nos va a qué? A entender, porque esto es un misterio. ¿De quién? De Dios. El nacimiento suyo es un misterio. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que un violador acepte a Cristo y nunca más sienta la necesidad de seguir violando? Eso no cabe en la mente de ninguna persona. Psicológicamente, psiquiátricamente hablando, eso no cabe en ninguna mente. Que un ser humano habituado al mal ahora viene a Cristo y usted lo ve como una persona nueva en realidad. Nicodemo le dijo, yo puedo hablarte en términos humanos. Jesús le dijo, yo puedo hablarte en términos humanos, pero yo, si me pongo a explicar cómo es que mi Padre y yo, más el Espíritu Santo, hacemos eso, tú no lo vas a entender, porque es un asunto completamente, ¿qué cosa? Divino. Lo que Dios está produciendo en nosotros en este momento es un asunto, ¿qué cosa? Divino. Usted no lo va a entender. El mundo lo entenderá menos. Ya estoy terminando. El presidente me puso presión. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Ahora Jesús dice algo para explicarle a Nicodemo cómo se produce el nuevo nacimiento. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea qué cosa, allá atrás, levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga qué cosa, vida, qué cosa, eterna. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo, esto es como el viento. Nicodemo, en términos divinos, no puedo explicártelo. Tú no me entiendes en tu propio lenguaje, en el lenguaje humano. Ahora, yo te voy a decir, Nicodemo, cómo nosotros vamos a producir el nuevo nacimiento en la vida de los seres humanos pecadores carnales, vendido al pecado. Mira, como Moisés allá atrás, en Número capítulo 21, levantó la serpiente en el desierto, así yo voy a hacer, ¿qué cosa?
levantado, y todo el que crea en eso no se va a perder, mas va a tener vida. ¿Qué cosa? Eterna. ¿Cómo se va a producir el nuevo nacimiento en la vida de Nicodemo y la vida del ser humano? En la cruz. En la cruz. ¿De qué? Del Calvario. Recuerden, Hermosén me está creo que me pasaste justo. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Había un espacio que ellos caminaban algunos kilómetros el pueblo en el desierto y llegaban a la tierra de Canaán. Moisés, por órdenes de Dios, lo que decidió fue rodear la tierra. Y cuando los dirigentes del pueblo dijeron, pero Moisés está loco, ¿cómo es que vamos a rodear la tierra si nosotros caminamos algunos kilómetros rectos, llegamos a la tierra, vamos a durar un tiempo largo rodeándola? Y ellos comenzaron a murmurar, ¿a quién? Al hombre de Dios. De hecho, al hombre de Dios no se murmura, porque quien murmura contra el hombre de Dios está murmurando contra el mismo Dios. Números 12. María y Aarón murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Y qué le sucedió? No murmure contra el hombre de Dios. No lo critique, porque quien lo hace está murmurando y está criticando al mismo que, al mismo Dios. Y ellos pecaron, el pueblo pecó. Dios le mandó un castigo. Dice la Biblia literalmente, serpientes ardientes mordía a todos los que murmuraban y el veneno era tan letal que ellos morían. Volvieron a donde Moisés, habla con Dios, hemos fallado, hemos pecado, hemos murmurado contra Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, mira Moisés, hazte una serpiente, ¿de qué material? De bronce, y ponla encima del asta. El que mire la serpiente, ese, ¿qué cosa? Vivirá. La serpiente no tenía ninguna cosa mágica. Pero el mirar la serpiente de bronce que hizo Moisés era un acto de fe, de dependencia de Dios, de hacer lo que dijo Dios. Todo aquel que era mordido y quería ser sano por la fe debía de ir a la serpiente puesta en el asta, y cuando miraba a la serpiente, este sanaba y qué cosa, y vivía. Jesús tiene ese episodio en la mente y dice a los judíos para que ellos conozcan qué es lo que él va a decir. Miren como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así yo tengo que ser levantado para que todo aquel venga entonces a verme a mí, sane y qué cosa, y viva. ¿Qué está diciendo Jesús? Los seres humanos fueron mordidos por una, ¿qué cosa? Serpiente. Génesis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 12. El dragón rojo es la serpiente antigua que se llama diablo y qué cosa. Y Satanás mordió a la raza humana, le introdujo ese veneno letal, la raza humana moría. Pero ahora Jesús, usando la metáfora de la serpiente, dice, yo también tengo que ser, ¿qué cosa? Levantado. ¿Refiriéndose a qué, Ricardo? ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a la cruz. Yo seré levantado en la cruz. Todo el que me mire, todo el que fue mordido por la serpiente Satanás, venga y me mire levantado, muerto, crucificado en la cruz del Calvario, no se perderá, sino que tendrá vida. ¿Qué cosa? Eterna. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Solamente hay una manera: mirando a Cristo Jesús
levantado en la cruz del Calvario. Yo les voy a decir algo y con esto termino. Yo no sé cuándo usted se bautizó o cuándo se va a bautizar. Pero si usted está esperando nacer de nuevo en el bautismo, usted está muy equivocado. Bautismo es un símbolo y es necesario, según la Biblia, para llegar al cielo. Usted puede tener 15, 20, 30 años en la iglesia y quizás usted no esté experimentando el nuevo, ¿qué cosa? Nacimiento, porque como dijo Jesús, el nuevo nacimiento es como que, como el viento, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El nuevo nacimiento se siente como el viento. Usted tiene que sentirlo. Y como usted tiene que sentirlo, y los demás tienen que sentirlo, porque el viento, ¿qué cosa? Sopla, y los demás, ¿qué cosa? Lo escuchan. Cuando usted sopla como el viento, los demás, ¿qué cosa? Lo sienten. El nuevo nacimiento suyo, sus familiares tienen que sentirlo. Sus compañeros de trabajo tienen que sentirlo. Sus compañeros de estudio tienen que sentirlo. En el ministerio regalo de Dios, sus compañeros tienen que sentir el nuevo nacimiento. Si no lo están sintiendo, a pesar de usted bautizarse, a pesar de usted estar en la iglesia, a pesar de usted tener 50 años aquí adentro, usted tiene que comenzar a experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero eso no se logra usted viniendo a la iglesia. Eso no se logra usted dando estudios bíblicos. Eso no se logra usted guardando el sábado. Eso no se logra usted guardando los 10 mandamientos. Eso no se logra dando el plan de Dios en los estudios bíblicos. Todo eso es bueno, todo eso es necesario. Es más, eso es el resultado del nuevo nacimiento. Si usted quiere experimentar eso, usted solamente tiene que hacer una sola cosa, porque solamente hay una sola cosa que produce eso. Mirar a Jesús levantado en la cruz del Calvario. Solamente. Mas yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Tú tienes que verlo. Tienes que verlo. Y ese verlo necesariamente, imperiosamente, tiene que ser más que verlo. Tiene que ser una contemplación de qué era lo que el cielo estaba haciendo con Jesús cuando permitió que fuera colgado en aquel madero. Si en realidad queremos nacer de nuevo, entonces tenemos que ver a Jesús levantado en la cruz del Calvario. Y como dice este retiro, sembrando, ¿qué cosa? El mensaje de la cruz. Usted tiene, después de eso, que anunciar, que predicar, para que los demás también contemplen a Jesús colgado en la cruz del Calvario. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a verte y a contemplarte todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.